Buenas, buenas. Bueno, ¿cómo anda la gente? Bueno, nos juntamos hoy, viernes 21 de agosto. Vamos a esperar que se vaya juntando la gente. Ya todos saben que nos vamos a hablar con una invitada especial, Laura Paradiso, una muy amiga del camino, como digo yo siempre, en este espacio que creamos aquí para crear conciencia, para tener herramientas para poder elegir, ¿sí? Nada más que herramientas. Abrir un poquito la cabeza, saber que hay muchas otras cosas. Y bueno, hoy invitamos a Laura Paradiso, que es astróloga, facilitadora de I Ching. Hola Berito, coordinadora de talleres I Ching. Ya desde el 98 y un poco antes, mucho antes, ya empezó con todo esto. Y bueno, hizo mucha formación en muchas de estas cuestiones. También incursionó en el chamanismo y otras cuestiones también energéticas y espirituales. Así que vamos a pedirle a Laurita que aparezca, y así vamos a empezar a hablar un poquito de este tema que yo también conozco muy poco. Muchos de mis amigos, colegas practican este arte, así que bien nos va a venir a todos conocer un poquito. Vamos a pedirle entonces a Laurita Paradiso que venga, así empezamos a charlar. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mechi. Bueno, acá se empieza a juntar, empiezan a aparecer amigos, pacientes, mucha gente querida. Ya les voy contando que nos escuchan de varios países, de varias provincias, ¿sí? Nos escuchan, a ver, acá armé la lista, de México, España, ¿sí? Italia, Canadá, Perú, Estados Unidos, Chile, Colombia, de todos estos países y también de varias provincias, de Chaco, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, Chubut, Tierra del Fuego. Así que acá estamos, todos prendidos para conocer un poquito más. En este caso vamos a conocer un poquito más qué significa el Qin, qué significan los lenguajes simbólicos. Hola, Ahí estamos. ¿Cómo estás, ¿qué Laura? tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Me Bien. escuchás, Laura? Sí, sí, ¿Me escuchás te bien? escucho, te escucho. Muy A bien. ver, Bueno, acá me pongo los auriculares ahí. ¿Cómo vamos? a ver, yo estoy prendiendo estos también. Te escucho, yo te escucho muy bien. A ver, A ver. ahí apareció Ale Méndez, otra amiguita en común, varios amigos en común. Fíjate, Lau, creo que tendrías que bajar un poquito más la cámara, si se A puede, ver. para... Veo muy perdida ahí abajo. Ahí, Ahí está. ahí Oh, está. bárbaro. La plantilla está bárbaro. Bueno, ¿cómo estás, Laura? Buenísimo. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien, Sí, Laura? sí, me parece que mi inalámbrico no sé qué le pasa. Este, ¿Está funcionando? ¿Me escuchás? A ver, hola, hola. Vamos a ver si podemos conectarnos
mejor con Laura. Hola, Acá hola. estoy, acá volví. ¿Vos me escuchás bien? Ahí está. Yo te escucho, sí. Bien. A ver ahí, mejor. Sí. Bueno, acá se está juntando la gente. ¿Cómo estás, Laura, querida Bien, acá amiga? tomando un tecito. Muy bien. Vos estás tomando el tecito, bien, bien, bien a lo chino, Claro. a lo oriental, y yo el matecito, Bárbaro. a lo norteño también. Sí, tal cual. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, Contame un poquito qué es de tu vida. bien, acá Ahí le... trabajando, dando Bueno, mira, clases. dando clases, sí. Así que Yo le estuve comentando un poquito a la gente sí, que aparte de ser coordinadora de los talleres estos y de la enseñanza de Chin, también sos astróloga sí, y también incursionás en el tema de todo el trabajo espiritual más así del tipo de tipo chamanismo chamanismo. Sí, y otras cosas más. Si sí, querés agregar algo y bueno, vamos al tema también, ¿no? Ya claro. cuando quieras. Sí, 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 tal cual. Es que en realidad, a ver, yo siempre digo que yo soy una enamorada de los lenguajes sagrados o los lenguajes simbólicos y y la llegada también después a la práctica espiritual del chamanismo es como que terminó de englobar un montón de cosas, ¿no? Que vienen como acompañándome toda ¿No? la vida. Así que, pero Vamos a ver si incluso al final de la charla nos podemos hablar algunas cositas, a ver sí, si nos contás cómo incluís, si se puede incluir también, ¿no? El I Ching con chamanismo. Pero por ahora, vamos a los bifes, ¿te vamos, parece? dale. Eh, contame un poquito, contanos acá a la gente que está empezando a sumarse, qué significa la palabra I Ching. Mira, a ver, el I Ching es un texto, es considerado uno de los grandes clásicos universales vinculados a la espiritualidad a nivel de la Biblia, el Bhagavad Gita, la Torá, ¿sí? Es un, Sí, ¿cómo? Sí, 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 yo te es escucho. un texto que tiene aproximadamente entre 4.000 y 5.000 años. Este, y el I Ching, que es conocido también como el libro de los cambios o el libro de las mutaciones, tiene una Mm. historia interesante porque en realidad le hace honor al nombre, ¿sí? Porque fue cambiando o fue mutando a través de los siglos y de los años, hasta llegar al I Ching que hoy tenemos, ¿no? Que en realidad es un compilado, podríamos decir. Es una compilación de distintos textos. Este, Ah, mirá vos. y el origen es, o sea, a ver, el origen del I Ching data, como decíamos recién, alrededor de 4.000 años. Uno de sus primeros, podríamos decir, porque no hay un autor, sino que hay como varios, ¿sí? Autores. Y el primer es el primer emperador chamán, ¿sí? Conocido como Fuji, como de la época en donde los dioses convivían con los hombres, ¿sí? Entonces, Mirá, parte del relato del origen del I Ching es que él vio los símbolos del I Ching en el lomo de un animal mítico, de un dragón o de una tortuga, emerger de un río amarillo y a partir de ahí empezó a recibir información, bajando información, y así configuró estos 8 símbolos, ¿no? Por eso, en realidad, el I Ching es profundamente chamánico, ¿sí? mirá vos. Sí, sí, hay muchos de Y estos también me textos. hace acordar Mm. al dragón, ¿no? Una compañera sobre todo, Sí, ¿te acordás que tenía un grande poder el dragón? sí. ¿Qué? Sí, de hecho Así que son hay un símbolos. poema muy antiguo de la época de los reinos combatientes, allá por el siglo III más o menos antes de Cristo, ¿sí?
Hay un poema Sí. de Li Yao, de las elegías de Chu, que dice algo así como: yo acoplé una yunta de dragones a una carreta adornadas con ave fénix y esperé la llegada del viento para levantar vuelo. ¿Ok? Así que es Nada más. nada. O sea, me parece que por ahí va, Qué ¿viste? Y ¿Y qué es el lenguaje simbólico en sí? mira, ¿Cómo podríamos el lenguaje simbólico o el lenguaje sagrado es un lenguaje que en realidad lo que promueve es religarnos, volver como al centro, volver al eje, ¿sí? Por eso dicen que son lenguajes sagrados o simbólicos. O sea, un lenguaje sagrado, además del I Ching, el tarot es un lenguaje sagrado o simbólico, la astrología es un decir? lenguaje simbólico, la Kabbalah es un lenguaje simbólico, ¿sí? Este, Ajá. y en realidad trabajan con principios herméticos o principios esotéricos, como el principio de polaridad. Por ejemplo, el I Ching está basado principalmente en el principio de polaridad y en el principio de correspondencia. El principio de correspondencia dice que como es arriba en el cielo, es abajo en la tierra, y en realidad los seguidores de la psicología analítica de Jung les dice, y le agregaron a este principio hermético, le agregaron, y como es adentro, es afuera, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este principio, es que este lenguaje de símbolos, que está basado en realidad, el I Ching está basado en las distintas proporciones de yin y yang, ¿sí? Todos conocemos el yin yang. El I Ching está basado, los símbolos del I Ching están basados en diferentes proporciones de yin y de yang, ¿sí? Y están representados el yang con una línea entera y el yin con una línea abierta, ¿sí? Entonces, a partir de ahí Ajá. se conforman 64, 8 símbolos que combinados conforman 64 hexagramas o 64 imágenes, ¿sí? Podríamos decir, relatos que abarcan prácticamente todas las posibilidades de acción, ¿sí? En la Tierra. Y Mirá vos. sí, y desde ese lugar podríamos decir que Y es un libro tanto sapiencial como oracular. Cumple las dos funciones. En realidad todo el mundo siempre se acerca al I Ching desde la fase oracular y después descubre lo sapiencial, ¿no? Este, claro. ¿Qué significa eso que estás diciendo? Oráculo, oracular. y es, ¿Cuál es el significado? ¿cómo? ¿Cuál es el significado de la palabra oracular? Mirá, el significado Esto por de lo. la palabra, o sea, oráculo era el oráculo de Delfos, ¿no? O sea, en realidad era ir a encontrar una respuesta a alguna situación, ¿no? En la cual uno no sabía cómo desenvolverse. Los oráculos son antiquísimos Claro. y tienen la particularidad de que Sí, sí. hablan herméticamente y uno necesita interpretarlos, ¿sí? Porque no te dicen Mm. directamente, ah, bueno, Flavio, vos ahora tenés que hacer tal cosa, o lo que está pasando, sino que te hablen símbolo. Y en definitiva, Sí, sí, es muy, ¿no? ¿cómo? Esto que cuando nosotros hacemos los trabajos de chamanismo, muy parecido, ¿no? Exacto. Porque lo que te aparecen son imágenes, y el I Ching trabaja todo el tiempo con imágenes de la naturaleza. Por eso, o sea, a ver, los símbolos del I Ching están, o sea, tenemos al cielo, la tierra, el fuego, el viento, el agua, la montaña, el lago, ¿no? Y cada uno de ellos tiene una característica, ¿sí? Entonces, O sea, uno va a hacer preguntas, ¿no? Como buscando respuesta a una pregunta, exacto, que la respuesta aparece de una manera simbólica, donde en realidad esto tiene una manera de lectura, sí, ¿sí? Porque es muy simbólico y cerrado, por decirlo, sí. abierto, perdón, creo que. Y, En realidad es encriptado. cómo sigue.
Es un poco, es Encriptado. encriptado el mensaje, ¿no? O sea, y en definitiva, porque en realidad lo que está proponiendo cada mensaje que te da Lichín es como una apertura de conciencia, provoca una apertura de conciencia. Y lo que hace es que uno pueda ir como reflexionando sobre la situación, no quedándome en el lugar de víctima, sino siendo siempre un sujeto activo, ¿sí? No te determina, sino es como si te estuviese mostrando algo y te dice, mira, está pasando esto, la decisión siempre es tuya, ¿no? Este, lo que hace es permitirte Mirá tener vos. una mirada más amplia, ¿no? Sobre una situación. Y bueno, Mm. vos decís que esta es una parte por la que consulta mucho la gente. Y después aparece la otra parte que decías, ¿cómo se llamaba? Que es la parte de sabiduría y la parte de sapiencial, Es, ¿no? Pensamos que es un libro, o sea, que está directamente vinculado a la sabiduría china, a la filosofía perenne, ¿no? O sea, por eso imagínate, es un libro que tiene, o un texto que tiene, a ver, más allá de sus cambios y de sus proporciones, porque en realidad, desde que hablamos desde la aparición de Fuji, que fue este emperador chamán que creó estos símbolos, después aparecieron como distintos personajes, ¿sí? En el cual le fueron agregando texto, combinándolos, ¿sí? A lo largo de su historia, por eso es el libro de los cambios, porque él mismo, el mismo libro fue cambiando, y ah, y en definitiva, lo que está propiciando es que uno pueda acompañar los cambios que te va proponiendo la vida, porque la vida nos va proponiendo todo el tiempo cambios. Es más, estamos en un momento donde la vida nos puso contra las cuerdas, en alguna medida, ¿sí? Y nos está pidiendo un cambio, nos está pidiendo una ¿sí? evolución, y yo creo que en algún punto sí. Pero para poder hacer un cambio hacia afuera, primero tengo que ir hacia adentro. Ahí está, De este, está bien. este, Sí, sí. Y contame, Laura, ¿cómo se consulta Mira, en China? Sí, el I Ching ¿cómo es? antiguamente, o sea, en sus orígenes, los antiguos chamanes chinos consultaban a Li Ching sobre caparazones de tortuga. Entonces, diezmaron la población de tortuguitas, pobres, y después, entonces, por eso claro, porque escribían las preguntas sobre los caparazones, porque la tortuga es considerado un animal sagrado, primero por su longevidad, y es considerado un animal muy sabio. Entonces, era como el representante del cielo en la tierra, ¿sí? Como el animalito vinculado a la tierra, y su caparazón, Mirá, que era como que estuviese representando la bóveda celeste, ¿viste? Por la forma del caparazón de la tortuga. Y ese, en realidad, cuando la población de tortugas empezaron a desaparecer, giraron a otro método que es con varillas, y utilizaban varillas de aquilea o de milén rama, que es una planta sagrada. Este, y después se simplificó también. Hoy en día utilizamos un método de monedas, ¿sí? Trabajamos con 3 monedas que en realidad los textos hoy ya vienen con las monedas, y si no, uno puede usar cualquier moneda. Lo importante es que puedas diferenciar cuál es el yin y el yang de la moneda, ¿no? Y a partir de ahí uno hace un ritual, configura una pregunta, y es interesante porque en el momento en que vos tenés las monedas en la mano, es como si tuvieses todas las posibilidades en la mano. Y en el momento en que ujú, soltás las monedas, vas a configurar esa totalidad de una manera que te va a representar, en ese rito. Entonces, en ese ritual que vas construyendo esta figura que es un hexagrama, y después vas a buscar el mensaje en el texto, ¿no? Este, así que, ajá, ahora entiendo. ¿sí? Es como tirar las monedas
y después hacer la lectura en el Exacto. texto. O vos fíjate cuando uno hace tanto las runas, o que son lenguajes sagrados, o Las el runas. tarot, tenés todas las cartas en la mano. Mezclás y después Tal cuando cual. separás, elegís una parte. Y esa es la parte que a vos te va a representar, ¿no? Y con el I Ching es lo mismo. Lo mismo sucede en la astrología. Vos estás mirando el cielo y el cielo tiene un movimiento constante y permanente. Levantás una carta natal y es como si le sacaras una foto al cielo, ¿sí? Y eso es lo que va a representar en la Tierra. También, y también esto cuando hablamos de la parte oracular, ¿no? Sí, Y también habíamos hablado de la parte de sabiduría. ¿Es un estilo de vida también, se puede decir? sí, ¿Esto se puede tomar sí, como una forma? sí, se puede tomar como una forma de vida. ¿Cómo? En realidad los chinos lo tienen como una, o sea, los chinos vinculados a la espiritualidad, al taoísmo. Pensemos que hoy en día, la verdad que, o sea, así como nosotros incorporamos los lenguajes sagrados y las prácticas orientales, ¿no? Ya sea desde el taoísmo, el I Ching, el budismo, ellos incorporaron el capitalismo nuestro, entonces le tiramos lo peor. Entonces, en alguna medida se han alejado bastante, pero originalmente, en realidad, lo que se llama el taoísmo, ¿sí? Que no es una religión, sino que es una Claro, práctica. eh, Digo que no es una religión porque está bien, sí, hay monjes y todo, pero no hay un orden de jerarquías, ¿sí? Y el taoísmo lo que sí. plantea, que podríamos decir que el I Ching es como la Biblia de los taoístas en alguna medida, ¿sí? Ah, Y el taoísmo lo que plantea es seguir los movimientos de la naturaleza, lo que la naturaleza me va proponiendo, ¿sí? Después aparecieron los confucianos y le plantaron todo el tema de la moral, etcétera, ¿no? Pero en su origen el taoísmo en realidad son como los hippies, ¿sí? De las teorías espirituales, porque ellos es como que acompañan el movimiento de la naturaleza todo el tiempo, ¿no? Esto del Wu Wei, no, del no hacer, de la impecabilidad, de esperar el momento justo para actuar, ¿sí? Y todas las prácticas chinas están orientando a lo mismo. Y comparten todas los mismos símbolos. O sea, los 8 símbolos del I Ching que conforman los 64 hexagramas los vas a encontrar en el Feng Shui, los vas a encontrar en el Tai Chi, los vas a encontrar en el Qigong y en la medicina china, ¿sí? Esto me habla de que en realidad es mira, una cultura absolutamente holística, porque trabaja con los mismos símbolos. Entonces, mirá vos. sí. Y la Sí. práctica, ¿Y qué? sí, decime. No, no, contame, contame. No, no, y que en definitiva lo que nosotros hacemos en una consulta de I Ching es orientarnos, ¿sí? Por eso la palabra I Ching, ¿sí? Ching significa texto clásico o antiguo texto, que comparte, por ejemplo, con Tao Te Sí, Ching o Tao Te Ching, ¿sí? O sea, todo texto chino que acompañe la palabra Chin o Qin significa clásico. Y el término I sí, significa, tiene varios significados, porque en realidad viste que los ideogramas chinos, como buen lenguaje simbólico, tiene un montón de capas de significación. Entonces, sí, sí. así como significa cambio, significa mutación, está representado por un camaleón que tiene la posibilidad de cambiar, pero también hay otra acepción que significa estandarte, ¿sí? Los estandartes antiguamente, en la época de las guerras, ¿no? De las guerras chinas, los chinos eran muy guerreros, porque eran conquistadores en realidad. En la época de las guerras, pensemos que obviamente no había comunicación, ¿sí? No tenían ni celulares ni comunicación, entonces se manejaban con estandartes. ¿Sí? Levantaban un estandarte, entonces la tropa sabía hacia dónde orientarse. Entonces, en una medida lo que me está planteando también es que el I Ching es una herramienta para que yo me pueda orientar en un momento donde estoy perdido, ¿sí?
Ah, ¿Sí? qué lindo. Pensá, por ejemplo, antiguamente en las batallas, llegaba un momento que en semejante fragor uno no sabía dónde estaban los de uno, ¿sí? Se mezclaban todos, entonces Ah, se guiaban a través de los estandartes. Entonces, en un momento de confusión, el I Ching oficia de estandarte o de guía, de orientación, ¿sí? qué bueno, Y este es otro qué bueno. de los Estoy significados. colocando. Ahí está. ¿Sí? Bien. Ahí está. Escúchame, Laura, Bien. ¿qué es el noble en los textos de Lichín? El Hablando nombre. de. Sí, hay palabras en el ¿Qué es el latín. no? El noble, en realidad, el noble o el gran hombre, vas a ver que aparecen siempre mencionado de esta manera. En realidad es como si apelara a mi parte sabia, a la divinidad que todos llevamos dentro. Ajá. Viste que todas, en realidad, la mayoría de las prácticas espirituales dicen que uno tiene que buscar la divinidad dentro. Bueno, el noble o el gran hombre es Sí, ese. sí. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar en el Ah, texto de Li Ching que te dice qué es lo que haría el noble en esa situación. Entonces te está diciendo, che, Flavio, te está pasando ¿qué harías esto. vos? Tu sabio en esta situación haría esta cosa, obraría de esta manera. Claro, mira. Vos haces lo que quieras. Ah, ese es el no. Este, Claro, sí. claro. Ese es el noble Ese es el entonces. noble. Y Mirá después vos. vamos a encontrar también, o sea, frases o textos como, por ejemplo, como esto que hablábamos al principio, ¿no? Que te habla crípticamente, ¿sí? Entonces de golpe te dice, Sí, sí. Flavio, es propicio atravesar las grandes aguas. Y vos decís, ¿qué me querrá decir? Que me tome un barco. Me tengo que ir de viaje. Si pensamos, ¿Y qué en significa? A realidad ver. hay veces que sí te manda de viaje, pero en realidad, pero en realidad lo que está planteando es si nosotros pensamos que el agua, un agua grande o un agua torrentosa, eh, atravesarla es algo que me puede generar temor, ¿sí? Puede estar Sí, sí. simbolizada por las emociones, viste que las aguas nos desbordan, ¿sí? Entonces las aguas de nuestras emociones son como torrentes, muchas veces. Entonces el Sí, Lichín te sí, sí, dice, es sí. propicio que atravieses las grandes aguas. Entonces te está diciendo, salí de cargo, tenés fuerza, Y da el paso. da el paso, salí de un estado del ser, que es de una orilla, y anda a otro estado del De ser, la comodidad. ¿no? Que es la otra orilla. Para eso vas a tener que atravesar tus grandes aguas, Las aguas. ¿sí? Oh. Y ya con, vos fíjate Y cómo sí, es como cuando decimos las vallas, ¿no? Hay que saltar las tal vallas, cual, hay que saltar eso, esos esos obstáculos, ¿no? obstáculos. Entonces el Lichín te dice, atravesá tus aguas, ¿no? Entonces, en una frase muy cortita te dijo un montón, ¿no? Y además, ahí mismo hay un Qué montón loco. de terminologías internas. Hay una acá, una frase que dice, es propicio buscar ayudantes. Bien, ¿Puede ser? sí, ¿Qué significa sí. eso? Buscar ayudantes, a ver, hay veces que buscar ayudantes es ir a buscar un terapeuta, un abogado, Ah, ¿sí? Porque hay veces en la vida donde sí, necesitamos sí. ayudantes externos, pero muchas veces también los ayudantes son herramientas que nosotros tenemos y que a veces no las usamos. Muchas veces tenemos un montón de herramientas a nuestro alcance personales y no las usamos. Entonces, esos ayudantes muchas veces son, como decíamos recién, ¿no? Alguien externo, un amigo con quien puedo hablar, un profesional, o son herramientas propias, ¿no? Y cuando Lichín te dice, ¿Y vos te quedás así? ¿eh? Ah. ¿Vos qué? No, no, digo, a vos te sale eso, ¿no? Como algo simbólico, vos podés hacer la lectura es tan abierta. Sí. En este caso, vos decís, puedo buscar un abogado, puedo yo dar el paso, puedo buscar un terapeuta. ¿Cómo decide ahí? ¿Cómo es más, no es tan abierto? No, a ver,
Porque también hay algo que es cierto que siempre tengo que llevar la respuesta al contexto de lo que estoy preguntando, ¿sí? O sea, Ajá. A ver, una pregunta, ¿cómo sería? A ver, vamos a imaginar que yo voy a tu consulta. mm, ¿Cuánto dura una sesión? Es una sesión? ¿Es sí, una sesión fija, un horario fijo? sí, ¿En general es así? sí, sí, se hace ¿Una una sesión consulta. dura? ¿Cuánto dura una Una sesión? sesión, una ¿Cómo? sesión de lectura de I Ching puede durar más o menos 1 hora y media, no más de 2 horas, Ajá. más de, como máximo 2 horas, ¿sí? Este, Ok, máximo 2 horas. sí, Eso es lectura de I Ching. sí. Y en realidad lo que Em, sucede es que y, la persona llega, ¿sí? Con algo que te está preocupando. Si no, no venís a consulta, ¿sí? sí. O sea, No, 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 claro, uno quiere saber la respuesta de algo que le está de algo que te preocupando, está. o que está queriendo saber. Exacto. Si tenés que tomar una decisión, ya sea que tengas un problema y no sabes cómo resolverlo, ¿no? O sea, entonces llegás a una consulta, nos sentamos, charlamos un rato sobre qué es lo que vos querés indagar, ¿sí? Y ahí, Para guiarlo un poco también. exacto, para ayudarlo a construir la pregunta, porque en realidad uno cree que preguntar es Eso. fácil y preguntar no es fácil. Porque te están pasando un montón de cosas. Entonces, en realidad, en la charla, ¿sí? Que termina siendo como una charla bastante terapéutica en realidad, porque la persona se escucha y en definitiva yo lo que hago es ayudarlo a Claro. construir la pregunta. Cuanto más clara es la pregunta y más concisa, más clara va a ser más sencillo me va a resultar encontrar la respuesta. ¿Sí? Justamente por esto, porque en realidad Ujú. lo que necesito hacer es llevar esa respuesta al contexto de lo que estoy preguntando. ¿Sí? Ok. Me hace acordar a consultoría chamánica. Absolutamente. Es igual, igual, ¿no? O Mm, sea, hay que ayudar a formular sin que eso se desvíe o que nosotros seguro, generemos una tal inducción, cual. ¿no? En esa pregunta que trae. Sí, Una cosa es preguntar hacer una pregunta para recibir una respuesta, un consejo. También se puede trabajar sobre amor, por ejemplo, sí, sobre una relación, sobre pareja, totalmente. ¿Sí? Podés trabajar sobre temas de sobre pareja. la salud también, Sí, sí, porque, pero no específicamente. sí, no decime, no Sí, específicamente. decime, porque seguro ahí me vas a. No específicamente sobre vengo a sanar tal Sí, cosa. Y capaz que no buscando el camino de, qué sé yo, buscar un profesional, el maestro, ¿cómo sí, es que decía? El sabio, la sabiduría, ahora no sí. me acuerdo cómo era, el El ayudante, ayudante. solamente dejando, entregando, Sí, diciendo, me entrego. Ujú. sí. Y ¿Se entendió, no? Lo que te sí, quiero preguntar. sí, se entiende. Igual, si nosotros hay, a ver, uno puede obtener del I Ching una respuesta con respecto a cómo atravesar una enfermedad, ¿sí? Y cómo acompañar en un Ajá, proceso, ¿sí? ¿Qué necesito saber? Porque sí, muchas sí. veces uno, que necesito saber? Qué me está mostrando la vida con esto que me está pasando? ¿Sí? Pero también es cierto, y yo no me especializo en eso, honestamente, pero lo doy porque tengo muchos alumnos que hacen medicina china, que como la medicina china trabaja Sí, con los sí. mismos símbolos del I Ching, muchas veces te puede dar información bien específica sobre qué es lo que se está desarreglando. Si es un tema de hígado, porque está la madera presente, ¿entendés? Si es un tema de corazón, ¿no? Y en la medicina china, al trabajar con los mismos símbolos, se puede trabajar. En realidad, en estos casos yo les digo, a realizar la pregunta con un médico chino. ¿Sí? Yo no soy médica china. Yo tengo muchos médicos chinos que vienen a aprender I Ching, pero Ah, claro. así, Bueno, yo hago acupuntura, vos sabés que hago claro, vos acupuntura. haces acupuntura. Yo hice yo hice la formación y obviamente lo primero por donde se empieza en lo que es la parte
desde la medicina china, desde el estudio de los 5 elementos, totalmente. ¿sí? Y todos los símbolos del I Y Ching ahí están aparecen basados en los... los 5 elementos. Sí, mirá vos qué interesante. ¿Sí? Eh, está bueno. Y vos esto también lo ves desde... ¿Vos podés integrar con la astrología ahí, esto es lo que estás haciendo en una sesión, o es bien purista Para mí son dos una sesión de lenguajes, Qigong? es purista, sí. O sea, son dos. Ah, ahí está. A ver, hay algo que es cierto y que jamás se van a contradecir. Siempre te van a decir lo mismo de distinta manera, ¿no? O sea, tanto en una consulta Tal cual. astrológica como en una consulta de I Ching, o sea, los dos lenguajes lo van a mandar a lo mismo, porque obviamente están hablando de la persona, ¿sí? Lo que pasa es que lo Claro. dicen de una manera diferente, ¿sí? Y, a ver, si yo empiezo a tratar de establecer que se pueden hacer algunos paralelos entre la astrología y el I Ching, en realidad eh, puedo llegar a generar, yo siempre digo asociaciones ilícitas, porque en realidad no puedo traducir literalmente. O sea, si vos traducís en un idioma literal, pierde sentido. ¿Viste? O sea, en realidad el Claro. traductor lo que hace justamente es llevar el sentido de un idioma a otro, ¿no? Este, entonces, sí, yo al manejar los dos idiomas puedo llevar el sentido de un idioma a otro, pero trazar paralelos, no. Esto significa tal cosa. Tal cual. Hay quienes lo hacen, ¿eh? Se puede encontrar mucha Bueno, sí, simbología. somos Sí, eso, ¿no? Somos esa historia, somos todo ese conocimiento. totalmente. Ese conocimiento está en la espalda, Exacto. está en los hombros, está en nuestro Están ser, los y no pies, podemos en la dejar palma de los pies. están tal cual. Qué bueno. Bueno, volviendo un poquito a lo que es una sesión, como para que la gente entienda un poco más, ¿no? Yo tengo una pregunta, quiero consultar, quiero una guía, para la guía se entiende, quiero sanar Sí. para que me diga cómo seguir, Ujú. ¿no? Cómo seguir en este momento, o qué paso tomar. ¿Cuáles son las preguntas que hoy eh, vamos a imaginar, no sé, un caso de un cliente? ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Consultante, Consultante. paciente, cliente? Para mí es consultante. Y viene sí, a mí me encanta la palabra Sí. esa. El consultante viene a verte y hoy decime vos de primera vez, ¿no? Primer sesión. ¿Qué es lo que más hoy se está consultando para el caso Mira, hoy en de realidad, Chin? o sea, estamos viviendo un momento particular, por lo cual hoy hay mucha consulta vinculado, por un lado, al tema económico, obviamente, y por otro lado, Sí, a cómo atravesar la angustia que genera, ¿sí? Este, sí, porque muchas personas están aisladas, separadas de sus afectos, que no se están pudiendo encontrar, eh, pesa la soledad. Entonces, en alguna medida, mucho de lo que aparece hoy por hoy en consulta es como, o sea, ¿a qué herramientas tengo que apelar para atravesar esta circunstancia, ¿no? Y obviamente, de acuerdo a cada persona le va a decir algo seguramente diferente. Igual se maneja, estamos ajá, dentro de una línea, ¿no? Este, tal cual. Y esa es una pregunta que se puede hacer así, abierta, sí, tan abierta. sí. A ver cómo sería. A ver, planteame 2 o 3 preguntas de lo que se está haciendo como Mira, más habitual yo con hoy puedo respecto a esto que decís preguntar vos, cómo atravesar la angustia, cómo, o sea, ¿qué necesito hacer? ¿Qué puedo hacer para pasar este momento de qué puedo angustia? hacer, ¿Qué tengo que aprender? qué puedo- qué tengo que aprender. ¿Con qué me estoy enfrentando? Porque yo creo que esta pandemia
o esta situación de encierro, a cada uno nos está enfrentando bien con algo bien personal, ¿sí? Bien nuestro. Bien interno. Por eso, Ahí, yo- ahí ¿cómo sería porque entonces? son momentos, en Yo, realidad, ¿sabe? nos están obligando a ir adentro, nos metieron adentro, ¿sí? O sea, literalmente Bueno, y yo siento que simbólicamente. acá, yo siento que acá, bueno, toda la gente, hay mucha gente que nos conoce a los dos Sí. y bueno, yo tengo mucha gente conocida que está saludando, Mm, pero con esto que nos mete adentro, sí, yo percibo que, que es un lindo momento, ¿no? Para mm, poder preguntarnos sí, y también de alguna manera, una cosa es dejar fluir, que está muy bueno, y otra cosa es ir un poco más profundo mm, con este sentir, ¿no? sí, Y por eso yo acá hago esta mini pausita mm, para que todos podamos pensar en lo que estamos necesitando, sí, ¿no? Y poder conectarnos con eso que estamos necesitando profundamente. profundamente. Y, ¿no? Y, en, Y, y, y qué, sí, decime. y además, o sea, en realidad, si yo pienso que, si yo digo que el Lichín es el libro de los cambios, ¿no? Es como tener un sabio chino en tu casa, ¿sí? Es Este, increíble, es muy lindo, que te va a muy bueno. acompañar, Gracias, Laura, qué lindo, te va a acompañar, qué bueno. Qué lindo que vino justo esto, viste, para este momento. sí. Muy lindo. Este, Necesitamos muchas veces eso de sentirnos que estamos acompañados. sí, Este es un momento, viste, de esta soledad, de meternos adentro y de no poder salir o no saber pedir tal ayuda. cual. Por eso también es este espacio, ¿no? Donde estamos generando que la gente pueda entender que hay otras cosas Hay más otras formas. Hay y otras formas de transitar, hay otras formas. hay otras maneras de transitar. Ujú. Pero eh, esto de lo que yo siempre hablo con todos mis invitados, así de las charlas, Sí. el hacerse cargo también ¿cómo lo ves vos, Laura? El hacerse cargo es duro, ¿no? Sí. ¿Cómo lo podrías, Mira, cómo me podrías contar? Estamos ahora, sí, yo estoy mira, te tomando voy a mate contar, acá mira, y te voy yo a te leer conozco un algo, montón. te voy a decir, te voy a contar algo, Dale, mira, por favor. hay un hexagrama de Lichí que se llama el impedimento, ¿sí? Y hay una Ujú. parte que te lo voy a leer, te lo podría decir, porque nada, lo leí 80.000 veces No, seguramente, dale, hacé lo que vos pero a mí me sientas. gusta leerlo, a mí me gusta leerlo porque siento que respeto el texto. Y dice, hay una parte que Bien. dice, sobre la montaña se encuentra el agua, la imagen del impedimento. Así el noble se Jo. orienta hacia su propia persona y va formando su carácter. Las dificultades y los obstáculos arrojan al hombre de vuelta hacia sí mismo. El hombre común busca la culpa afuera y acusa a su destino. El noble busca la falla en sí mismo y en virtud de ese ensimismamiento, el impedimento externo se transformará para él en el motivo de formación y enriquecimiento interior. ¿Sí? Entonces, me está Jo. diciendo, no vale echar la culpa al otro, ¿sí? Y la víctima tampoco. La víctima tampoco. Yo no, o sea, el lichín te saca del lugar de la víctima todo el tiempo. Te dice, sos un Eso, sujeto eso. activo, sos libre, la libertad empieza adentro. Uno dice, ¿qué libertad me estás hablando? Estamos todos encerrados. ¿Sí? Pero la libertad es interna, ¿sí? Claro. Y en realidad el I Ching fue muy, o sea, en realidad los monjes taoístas fueron muy perseguidos en China, sobre todo en la época de la revolución de Mao, porque el I Ching te hace libre.
Mm, Entonces mira. perseguían a los taoístas y destruían los templos, por eso tienen los templos ocultos en sus casas. Sí, sí, sí. Entonces, si tenemos una herramienta, porque el I Ching se autodefine como una herramienta, ¿sí? Es una herramienta de liberación personal. ¿Mm? Mm, Y que para este muy momento poderoso. donde nos sentimos encerrados o aislados o presos, ¿sí? En alguna medida, poder ponerme en contacto con algo que me libera internamente, este, sí. Y ahí estamos, en la búsqueda de eso. Mm. Podemos estar en una piecita ¿Sí? y sentirnos libres. Totalmente. Podemos estar donde vayamos, como decimos siempre, llevamos todos estos rollos, ¿no? Por más que estemos en el lugar paradisíaco, los miedos, la angustia, todo lo que haya que sanar, eso se lleva a todos lados, por Totalmente. más que sea paradisíaco y no haya pandemia, sino que se puede tapar de otra manera. Esto, como Sí. decías al comienzo, hoy nos expone esta situación a nuestros temas más Más profundos, más profundo. internos. Yo creo que una de las cosas que por ahí también plantea la gente, nosotros también en nuestro camino, hace cuánto ya te conozco y hemos pasado experiencias increíbles. Sí, Eh, yo también considero, no sé vos, calculo que por ahí pensamos igual en que toda sanación empieza, ¿no? El sanador tiene que sanar a uno mismo para totalmente. poder sanar al otro. Sí. No puedo sanar, o Eso sea, a es ver, no puedo, importantísimo. tampoco uno sana, uno ayuda a sanar al otro. Va, yo por lo menos, ¿no? Siento. Uno ayuda a sanar, a que el otro sane, pero para eso uno tiene que trabajar con uno, y mucho. Sí, claro, claro, claro. Decime, Laura, ¿cómo vos vinculás, eh, tam- vos habíamos hablado recién en todo, a cada rato que practicás de alguna manera el chamanismo, no sé si vos lo practicás también acá en tus sesiones de Chin con chamanismo. Eh, ¿Podés hacer alguna cosa combinada o tengo lo haces ganas, aparte? tengo ganas de hacer cosas combinadas. Ah, En realidad, o sea, a ver, yo he hecho combinaciones de astrología con chamanismo. sí, Y, y estoy con ganas de trabajar, porque el I Ching es, como hablábamos al principio, es profundamente chamánico. Yo es creo que la muy. mayoría de los hexagramas y de los textos están bajados en viaje chamánico. Este, y en alguna medida tengo ganas de organizar algo y de trabajar Mira qué lindo. conjuntamente, ¿no? Porque es una manera de incorporar el cuerpo. Decime, claro, esto que te digo, ¿no? El conocimiento está, el respaldo está, el despertar, ¿no? Sí, Ya está. Está ahí, no podemos evitarlo. totalmente. Eh, cuando uno trabaja con la parte oracular, como decís, Mm. esto es así, el consultante va y saca una carta, saca esas, no, vos dijiste son 8 símbolos, pero ¿qué saca? Una No, no, carta, no. saca Toma las 5 cartas. monedas, o sea, construimos la pregunta, Ah, las monedas. toma las Ah, monedas las y, monedas. y se genera el ritual con las monedas. As- ah, Ese es el ok, momento ok. Así, místico, claro. ¿no? Y ahí se llama poder, se invoca, se En lee algo realidad yo antes, se lo hago genera una antes de ceremonia. recibir, porque no sé quién viene. Si la persona que viene Mm, está conectada con la práctica chamánica o no. O sea, sí, siempre voy a tener una vela prendida, siempre voy a tener un saumerio prendido y siempre va a haber una tacita de té para compartir, ¿no? Este, eh, Y hay gente que no cree en estas cuestiones y lo hace, o toda la gente que va y hace chin cree en otras cosas así místicas.
¿Tiene que creer? ¿No cree? Mira, hay gente que ¿Cómo viene es? por curiosidad, hay gente porque la mandó el psicólogo y le dice, anda a hacer una consulta de Ah, Lichín. A ver, porque en definitiva, a ver, el Lichín también es un gran indagador del inconsciente. Por ujú. eso el psiquiatra Jung, ¿viste Carl Jung? Lo utilizaba, Sí, sí, lo sí. utilizaba para indagar el inconsciente con sus pacientes. De hecho, en esta traducción con la que yo trabajo, que es la de Wilhelm, que es una de las más reconocidas, todo el prólogo fue escrito por Jung. ¿Sí? Mirá vos. Este, Sí, sí. Grandes personajes trabajaban con el Chimbón, Sí, sí, o sí, sí. sea, Sul Solar, sí, Germán Gess, ¿no? Sí, Claro. así que No, no. es un Y gran decime, indagador. acá pregunta, ¿Qué preguntan? lindo. Mira, acá pregunta Silvia García, no sé si la ubicás, es una compañera. Sí. ¿Se puede hacer la consulta a distancia? Sí, sí se puede hacer. ¿Estás trabajando Estoy online, no? trabajando ¿Vos? ¿Se puede hacer? sí, sí. ¿Sí? ¿A 2 horas estás con el consultante? Sí, una hora y media, ¿Así? depende. O sea, el máximo Eso es sí. 2 Pero bueno, horas. más o menos. Pero entre una hora y media seguro, Ujú. mínimo. Porque entre que charlábamos, Y el paciente tira... sí, sí, Ah, el consultante tira las monedas. Yo le digo, buscate 3 monedas iguales, ¿sí? Concéntrate con su energía de las mm. monedas, porque como son monedas, puede buscar. Hay personas que lo tienen en su casa, ¿no? Pero si no lo tienen, no importa. Con que tengan 3 moneditas iguales, 3 monedas de 1 peso, ya está. Yo todavía no le puedo sacar la... Para mí son iguales, casi muy parecidas. Yo agarro la de 50 centavos, que son Claro, cara cruz, ¿viste? sí, Eh, bueno, bueno, fíjate, Laura, yo sí, creo que ya estamos, ya son y más 53. menos. Fíjate si querés cerrar con algo específico para que, viste, más o menos le fuimos dando un orden a esto, Mm, para que la gente empiece a entender de qué se trata. sí. Fíjate si quedó algo abierto, si querés cerrar con algo Mira, para darle forma un poco más a lo que vos sientas. no, está bien. Yo básicamente lo que diría, lo que me agregar nada más, este, es que en definitiva si uno puede empezar a desgranar, ¿sí? Estos términos que utiliza, por ejemplo, el I Ching, como decíamos recién, si nos ponemos finitos con el lenguaje, ¿sí? Este, Ujú. a mí me gusta jugar mucho con la etimología de las palabras con, y con el lenguaje fino. Nosotros trabajamos con 2 frases recién, ¿no? Que una dice, es propicio atravesar las grandes aguas, y decimos, es propicio buscar ayudante. ¿Qué es Ujú. propicio? Es propicio te es Claro. propio, te pertenece. Eso, por lo que estás preguntando, que te estoy diciendo a través, animate, es tuyo, Es tuyo. ¿sí? Por eso es Lindo. propicio, ¿sí? Claro. Por eso te digo, el lenguaje es muy sutil, ¿sí? Y al mismo ¿Eso tiempo es un complejo. libro? Eso es un libro, Laura, ¿no? Ese es el libro, Acá mirá vos. está La Biblia. la Biblia. La Biblia, ¿no? Sí, sí, Mirá qué lindo. Justo lo tenés ahí. sí, sí, lo tengo. Muy bueno. Sí. Y esta versión, Bueno, ahí apareció sí, Jazmín. son como Decime, 3 decime. libros en uno, ¿sí? Porque tienen todo el texto puro, Ah, después tiene toda una parte que es toda la parte más esotérica, y después vuelve a repetir los 64 hexagramas con todos los comentarios de la escuela confuciana. Este, no es un libro caro para nada, lo conseguís en cualquier librería, en una librería más o menos grande, un Ateneo, una cosa así, lo conseguís sin problema.
Y, y la verdad que es, Pero hay que saber leerlo. sí, sí. Yo en una época pensaba que Ahí, uno agarraba y lo leía directamente. Yo decía, pero es un libro, uno lo lee, y me decía, vos lo lees. Era muy gracioso. claro, Sí, claro, sí, sí, sí. qué bueno. Este, Bueno, así que, pero bueno, la verdad que bueno, Lau, hermoso, sí, sí, decime lo que quieras, así ya vamos cerrando. Acá yo ya las preguntitas, ya tengo todos los machetitos que te hice, ah, que las preguntas que me buenísimo, contestaste buenísimo, vos, buenísimo. ya tengo todo armado para empezar a estudiar un poquito. Después me voy a hacer un curso con vos, Está así que bien. un taller. ¿Cuánto duran los talleres básicos? ¿Cómo son los talleres? Mira, los talleres los iniciales, o sea, yo los venía haciendo de un encuentro por mes durante 7 meses. Y ahora, como eran encuentros intensivos de muchas horas, los estoy empezando a hacer semanalmente. ¿Sí? De un encuentro por semana dura 7 meses. Mm, Ese es el primer nivel. Después hay otro nivel, si te interesa, te gusta y quieres mm, seguir profundizando, hay otro nivel de profundización que dura un año más, ¿sí? Este, y después, en realidad, hay mucha ujú. gente de la escuela que ya está haciendo consultas también, que está bárbaro, me encanta que lo hagan, Ah, que pasó por la escuela y nada, ya están empezando a trabajar con el I Ching también. qué lindo, qué Este, lindo. así que, y además es interesante porque cada uno le suma su práctica también personal, ¿no? Mm, Así sí, que, sí. Esa es la característica que tiene cada uno, ¿no? tal Todo cual, ese conocimiento. sí, Qué sí. lindo. Así que, Bueno, pero Lau, bueno, la verdad te agradezco no, al contrario, infinitamente. Gracias por esta charla. no, Aprendimos un montón. Yo tengo acá mis anotaciones. Espero que a sí, la gente le sirva. esperemos que Hay varios sí, acá que siguen preguntando, que bueno, acá Laura seguro le va a quedar la grabación de este vivo bárbaro, en su Facebook, así que ella también va a ir respondiendo algunas inquietudes de la sí, gente, sí, sí, yo lo que totalmente. pueda, pero bueno, yo te agradezco, No, querida al amiga de contrario, camino. gracias por invitarme, un placer charlar, un placer hablar Sí, de sí, Lichín para mí, es como como, siempre, Laura. sí, y bueno, nada, Como vecinos, estamos charlen con el Lichín en sus casas, porque en realidad pasa ahí eso está, también, ahí ¿eh? está. Uno empieza un diálogo, porque vos le haces una pregunta, el Lichín te contesta, y eso te dispara otra pregunta. Y no paramos más. Bueno, buenísimo. Bueno, Laura, gracias. ¿Gastón? Gracias a toda la gente que estuvo acompañándonos. Gracias a vos. Esta charla va a quedar grabado acá. Ahora yo lo cuelgo en Instagram también, a tu cuenta, a ver si la podemos vincular también. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos la semana que viene Dale, con otra charla. Seguro la próxima ya vamos a hacer la propaganda. Gracias, dale. Lau. Gracias. Lindo fin de semana Besito. para todos. Cuídate. Gracias a vos. Igualmente, lindo. Chao, chao.